del lugar. Senador Eugenio Noel Brear, me escucha, le saluda Jerónimo Vega de acá de Sin Censura de Esquina. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Pero bien, un gusto ¿Me escucha? saludarlo. Sí, yo de este lado le escucho Bueno, perfectamente bien. ¿Usted me escucha bien? yo lo escucho muy bien. ¿Cuánto hace que no viene por Esquina? Hoy estaba recordando la última nota que hemos hecho en la vereda de Municipalidad de Esquina Corrientes. Después volvió a Esquina en la campaña el doctor Humberto Pipo Bianchi. Después vino también a dar una charla en la Unión Cívica Radical, en la sede. Y de allí no nos vino a visitar más. Ahora estamos esperando para coordinar una reunión sobre los 40 años de democracia. Estuvimos hablando con Gaby Valenzuela, que estuvo presente en la Feria del Libro, que escuchó la charla, y quedamos en coordinar una charla en Esquina, ¿no? Y estuvo haciendo radio también para Libertador. Bueno, siempre estamos en contacto, siempre estamos en contacto. Con relación a la Feria del Libro allí en Corrientes, también tuve la posibilidad de escucharlo detenidamente a través de un medio por la cual yo trabajo, Radio Sudamericana, y realmente siempre se destaca y es un gran maestro a la hora de brindar una charla, y me gustaría que nos cuente un poquito y que nos adelante también a los esquinenses cuál es el tema que nos va a traer y de lo que habló justamente allí en la Feria del Libro, senador. Mire, tenemos que decir que repartimos un documento de 19 páginas, de 1.500 a 1.500 personas entregamos, que retiraron, dimos la charla. Este es un trabajo que salió hace 4 meses aproximadamente, que el Ministerio de Educación nos pidió que hagamos una síntesis muy concentrada de 40 años de democracia, el mensaje que teníamos que dar, porque querían poner en la currícula de un libro, cuaderno que estaban haciendo, y que el día viernes presentaron también en la Feria del Libro. Recuerden ustedes que la Feria del Libro se llama 40 años de democracia. Esto es muy importante, y en ese marco estuvimos trabajando nosotros y dimos esta charla que creemos que es importante, porque hacemos una línea de pensamiento del por qué y para qué de la democracia, la responsabilidad que tiene la democracia, si es la culpa de la democracia lo que vivimos a veces en el día a día, en la convivencia, en los problemas de vulnerabilidad social, y explicamos muy seriamente que la democracia convive con el sistema económico, y que los sistemas económicos y los sistemas políticos son los que fracasan, tienen éxito, pero la democracia es un pacto social, un contrato social, un sistema de selección de candidatos, un conjunto de principios que esto es un amortiguador social, de ninguna manera puede ser un agravante de que la situación económica se empeore por culpa de la democracia. La democracia, al contrario, es el espacio público donde podemos resolver los temas, ¿no? En el caso de la República Argentina, 40 años. ¿Usted me escucha? Sí, perfectamente. En el caso de la República Argentina, 40 años. Llevándolo un poquito a la parte provincial, ¿usted cree que hace 20 años, una vez más, Corrientes volvió a tener paz? ¿Se firmó un contacto, un acuerdo de paz, algo con los partidos provinciales? Después de tantas intervenciones que tuvimos también a lo largo de los 40 años, recuerdo la intervención de Claudia Bello, recuerdo la intervención de los cordobeses, recuerdo los momentos malos de Corrientes, a la cual usted lo vivió desde adentro. ¿Usted cree que también nosotros como correntinos aprendimos a vivir en democracia y a respetar a nuestras autoridades, o nuestras autoridades se capacitaron para estar frente a los cargos? ¿Cuál es la lectura que usted hace, senador? Nosotros tenemos que decir que podemos dividir en la Biblia y el Evangelio, en términos que los 20 primeros años fueron de aprendizaje, fueron muy duros, faltó un proyecto político, hubo un nivel de endeudamiento que puso en peligro las finanzas públicas, que llevó a una crisis política espectacular, y que el desideratum se hizo en 1999, y vimos nosotros como después vino otra intervención y terminamos en el 2001, y de ahí empezó lo que se llama una normalización democrática, una estabilización económica, un nivel de desendeudamiento que permitió
por dos instrumentos que me parece que fueron esenciales: liderazgo de la conducción de gobierno y cohesión social de un pueblo que quería vivir con un contrato social, y empezamos un desendeudamiento. Tenemos que tener en cuenta que en el año 2001 la coparticipación estaba afectada en 90% a deudas nacionales, es decir, de cada 100 pesos que tenía que venir a Corrientes, solo venía 10, porque 90 era retenido por el gobierno nacional. Esto hacía que tengamos crisis, no podamos pagar docentes, sueldos, tendríamos las intervenciones que teníamos, y nosotros aprendimos que lo primero que había que tener es un desendeudamiento, y por el otro lado no endeudarnos en dólares. Y fueron dos axiomas que cumplimos durante estos 20 años. Por eso Corrientes tiene solo un endeudamiento en dólares de 20 millones de dólares, cuando las provincias en su conjunto deben 22.000 millones de dólares, teniendo un alto riesgo cambiario, un alto riesgo político, problemas de endeudamiento para gasto corriente, y Corrientes en eso está perfectamente alineada en lo que significa una salud económica financiera que permite que el gasto corriente no nos endeudemos. Senador, ¿hace bien o hace mal? Sabemos que la Unión Cívica Radical fue muchos años oposición en Corrientes y le tocó momentos difíciles hasta que pudo llegar a ser gobierno, y fue a lo largo de estos 20 años conquistando más partidos políticos, y lo que en aquel entonces eran oficialistas, hoy también son oficialismo a través de la alianza ECO, que se fortaleció fuertemente en Corrientes y no tiene una oposición mirando hacia el otro lado. El partido justicialista, sabemos que Camao en su momento levantó la bandera de ser un líder de la oposición. Fayán Ríos ya no está más físicamente entre nosotros, y estoy pensando rápidamente si hay alguien del otro lado que sea oposición de este gobierno, o si la alianza gobernante tiene oposición adentro mismo. ¿Qué lectura política me hace usted antes de entrar un poquito también a lo nacional? Mire, en términos provinciales nosotros no subestimamos a nadie. Es cierto que en términos electorales, si miramos los resultados, no nos pone en peligro el poder político, pero lo hacemos con mucha humildad, no tenemos soberbia, tenemos 2 tercios en ambas cámaras, no usamos los 2 tercios para poner en tensión a la gente, para poner que esté en peligro los bienes, la libertad, reformas para hacer proyectos políticos indefinidos, personales. Estas cosas están desterradas, hemos aprendido a desterrar el ego, manejarnos con humildad, así que nosotros problemas internos no tenemos, y problemas externos siempre estamos atentos, escuchando. Hay muchos opositores, es cierto que no hay una oposición ni un proyecto alternativo todavía que se construya, pero siempre hay que estar atentos. Pero hasta la fecha la oposición son un conjunto de tribus que no logran resolver el tema, y hasta ahora al peronismo le pasa algo muy simpático. Termina sabiendo que pierde, le entrega las candidaturas a extrapartidarios, le llevan el cargo, se van para otro lado. La verdad, hoy el candidato de Milei a diputado nacional salió concejal por el peronismo en la capital hace 2 años. Cantero es un extrapartidario, lleva los cargos, los pocos diputados que tienen, le entregan afuera, entonces nunca terminan de fortalecerse, ¿no? Senador, a nivel nacional, ¿cómo está trabajando la Unión Cívica Radical? ¿Ya se decidió si en las PASO van a apoyar a Patricia Bullrich o van a apoyar a Horacio Rodríguez Larreta? Sabemos que hay partidos en la alianza ECO que decidieron votar a Horacio, en el caso ELI, el partido del doctor Pedro Casani. Por parte de la Unión Cívica Radical, ya pudieron dialogar con el doctor Colombi, presidente del partido, con el mismo gobernador políticamente, que sé que estuvo reunido con el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich. Mire, estuvo Larreta en Corrientes, en Tipoití, juntamente con Morales, y después, a los pocos días, el gobernador se reunió con Petri en la capital federal, y quedaron que iba a venir Patricia Bullrich con Petri a Corrientes. Nosotros estamos manejando hasta ahora lo que se llama la estrategia de Y. Hemos logrado que ambos candidatos presidenciales y vicepresidentes apoyen una lista única de diputados nacionales en Corrientes, lo que nos hace ser muy responsables, y por eso el gobierno provincial no se expidió a favor ni de uno ni de otro, porque tuvieron la amabilidad, la gentileza, la razonabilidad, el conocimiento de densidad nacional
de nuestro gobierno y la responsabilidad de tener legisladores importantes para que Corrientes tenga una voz, y nos aceptaron que ambas listas sean únicas. Entonces en eso nos estamos manejando con pie de plomo, muy prudente, muy racionalmente, y manejando. Esto no quiere decir que los socios nuestros hayan tomado preferencia a algunos, otros no, pero el radicalismo institucionalmente no se despidió, ni el gobierno de la provincia tampoco, ¿no? Por eso es que los que simpatizan con el gobierno provincial están liberados del voto, más allá que el voto es secreto, pero en términos políticos, le pregunto, senador, cada uno tiene la libertad de votar a Patricia o de votar a Horacio. Sabemos que el PRO Corrientes sí está dando su respaldo a Patricia Burrich, caso de la candidata a diputada en busca de su reelección, Ingrid Jeter. Sabemos que el candidato en el tercer lugar va con Horacio. En el primer lugar va un candidato de la Unión Cívica Radical que públicamente no manifestó su voto, pero esto es lo bueno que tiene la democracia, que después del 13 Corrientes como alianza gobernante se va a sumar a trabajar intensamente para el candidato oficial. Efectivamente, los radicales en esto fuimos muy solidarios con el gobierno provincial y estamos, diríamos, muy prudentes en el tema nacional, en razón de que, reitero, fuimos muy agradecidos por habernos reconocido la densidad nacional de nuestro gobierno, habernos dado listas comunes a ambos. Entonces quisimos ser muy prudentes, que estamos manejando el gobierno correntino, porque queremos que tenga una voz muy potente a nivel nacional, ¿no? ¿Qué esperan del gobierno nacional? Usted es un hombre de mucha experiencia política. ¿Usted cree que el hecho de que Sergio Massa hoy sea el candidato a presidente por parte del oficialismo nacional, Unión por la Patria, puede manejar la economía nacional? ¿Usted cree que le va a permitir el hecho de ser ministro y a la vez candidato? Mire, lo que tenemos que decir, amigo periodista, es que Sergio Massa hoy no tiene controladas las variables, una inflación del 100 y pico %, se acaba de leer recién 6% mensual, realmente 2.500 puntos arriba para el tema de riesgo país. Tenemos todas las variables sueltas, la macroeconomía está muy complicada. Imagínense que solo en la elite, que son los bonos del Banco Central, devengan intereses, tenemos 1 billón de vencimiento por mes. Y usted dirá, ¿qué plata es eso? 2 presupuestos mensuales de la provincia de Corrientes le vencen a la nación todos los meses. Entonces, el sistema está descontrolado. Es como si usted tiene que operar a un enfermo y Massa lo que no puede es parar la hemorragia. Al no parar la hemorragia, no puede operar y resolver los temas. Y él dice que como ministro no puede resolver, pero cuando sea presidente va a resolver. Bueno, si la gente le cree es un problema, pero lo que mostró es que hoy como ministro no puede resolver el tema. Senador, siempre es un placer escucharlo y estar en contacto con usted. Lo estamos esperando por esquina para que traiga el material, la charla, 40 años de democracia, un gran trabajo, es el tiempo que lo llevó. Y en la próxima también vamos a hablar un poco de la Cámara a nivel provincial. Esquina tiene un departamento, un paraje que se llama Malvinas, que pasó a ser municipio. Municipios, en la isla Pipé se votó la ley, ¿no? Exacto, sí. Y de otros temas más que vamos a hablar en la próxima nota periodística. Fue con nosotros realmente muy claro, como siempre, en su alocución. Le mando un fuerte abrazo y mi respeto a usted como persona y como senador a nivel provincial. Muchas gracias. Le quiero contar que hoy todo el día estuvimos en Tatacoa trabajando en 4 pueblos, Tabaí, Tatacoa, Concepción, reunidos políticamente. No bajamos la guardia, seguimos trabajando y seguimos sembrando democracia. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, muy amable, hasta luego. Gracias. Con nosotros el senador provincial Eugenio Noel Brear, en contacto con nosotros, de la Unión Cívica Radical, una persona muy cercano al gobernador Gustavo